Mis amados, buenos días. Que el Señor nos continúe bendiciendo, porque es lo que necesitamos, la bendición de Dios en nuestras vidas. Y el día de hoy estamos gozosos, agradecidos con Dios por darnos una oportunidad, la bendición de levantarnos con vida, de estar hoy aquí en su presencia y sobre todo por tener su palabra, su espíritu en nuestro corazón, que es el que nos levanta y nos llena de gozo para continuar. Hermanos, hoy verdaderamente les voy a pedir que pongamos atención. De pronto va a ser compartir la palabra unos momentos más largos, pero es importante, hermanos, que nosotros entendamos bien este mensaje. Es importante que como iglesia escuchemos y entendamos bien este mensaje, porque lo que vamos a hablar hoy va a ser decisivo para tu vida, para nuestra vida. Va a ser decisivo a dónde vamos a ir nosotros, a dónde, en la eternidad, dónde vamos a pasar. Y el título de esta enseñanza es: ¿estamos preparados para el fin de los tiempos? Yo pensaba eso. ¿Estamos preparados para el fin de los tiempos? ¿La iglesia está preparada para el fin de los tiempos? Los cristianos y la cantidad de personas que se llaman cristianos, ¿estamos preparados para el fin del tiempo? Esa es una pregunta que debemos hacernos nosotros todos los días y a conciencia. No solamente decir, sí, yo voy caucho a la iglesia, yo sé que yo estoy preparado porque yo caucho a la iglesia. No, no. Es una pregunta a conciencia. Mateo 24, del versículo 3 al 44, nos habla mucho de esto. Pero yo deseo esta mañana iniciar esta enseñanza, hermanos, con dos versículos que encontramos en el mismo capítulo de Mateo 24, que nos habla de la fidelidad en el servicio. Vemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 24, 45, 46, dice de la siguiente manera: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. Hermanos, este versículo nos dice mucho, y más en estos momentos que estamos viviendo, porque yo creo que ninguno de nosotros es ajeno a la realidad de nuestro presente, ¿verdad? A la realidad mundial que estamos viviendo nosotros hoy en día. Todo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, hermanos, en este momento, y lo que va a suceder en nuestro futuro muy cercano, que desde ahora les digo, no crean que va a ser muy placentero. No traigo un mensaje de negativismo, no traigo un mensaje de susto, de terror. Estoy trayendo un mensaje que la palabra de Dios nos da, y un mensaje que nosotros como iglesia necesitamos saberlo. Y es ahí, en ese momentico, cuando y donde los predicadores, los pastores, los maestros y evangelistas jugamos un papel muy importante. Porque como dice el versículo, que a los que el Señor puso sobre su casa, necesitamos ser siervos fieles y prudentes para dar el alimento a tiempo. Siervos fieles y prudentes para dar el alimento a tiempo. Hermanos, este texto tiene una gran exhortación, una exhortación fuerte, porque nuestro deber es solamente alimentar al pueblo con la palabra del Señor, con lo que el Señor provee en su palabra, con la sana doctrina, alimento saludable. Y es tiempo de decir cumplidamente, con toda constancia y fidelidad al Señor. ¿Esto qué incluye? Incluye predicar la verdad, no engañar al pueblo con promesas humanas, animar al pueblo, a la iglesia, exhortarle a buscar de Dios, a orar. Incluye no profetizar mentiras, no juzgar a los demás en nuestra carne. Tengamos en cuenta que el único que juzga es Dios. Hermanos, yo sé que después de esta enseñanza ustedes van a entender por qué nosotros como pastores
Estamos tan preocupados e insistimos y los exhortamos y los invitamos y prácticamente les rogamos para que oremos, para que busquemos al Señor, para que llevemos una vida en santidad, para que cambiemos nuestra manera de vida y de pensar, para que tomemos la palabra de Dios en serio. Después de este mensaje, ustedes van a comprender qué es lo que vive un pastor, qué es lo que vive un siervo del Señor fiel y prudente. Entonces, con esta introducción, volvamos a la pregunta: ¿estamos preparados para el fin de los tiempos? La voy a hacer personalmente. ¿Estás tú preparado para el fin de los tiempos? Pregúntate ahí: ¿estoy yo preparado para el fin de los tiempos? Lo primero que necesitamos saber, hermanos, y estar conscientes, es que el final de los tiempos, o el final del mundo, como muchos le llaman, es real. Que el final del mundo, el final del tiempo es real. Esto que estamos nosotros viviendo no se trata de una ficción, ni de mucho menos el producto de ideas imaginarias de religiosos fanáticos. Son acontecimientos reales. No son acontecimientos por coincidencia. No es una película de Hollywood, es algo real. La Biblia, toda la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios nos sustenta y enumera uno a uno los acontecimientos que han sucedido, que están sucediendo y los que tendrán lugar previamente al regreso del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos buscando nosotros en otra parte si no es en la Biblia? ¿Qué hacemos nosotros buscando profecías y consejos y cosas de personas humanas si no es en la Biblia? La Biblia, la palabra de Dios, nos sustenta, nos enumera claramente, nos muestra, nos ilustra uno a uno los acontecimientos que han sucedido, que están sucediendo y que tendrán lugar previamente al regreso de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo del capítulo 24 tiene mucho que enseñarnos respecto a este tema. Pero nosotros como iglesia lo hemos leído y releído y pasado y pedido, pero no le hemos puesto realmente lo que el Señor dice. Vamos a leer la palabra del Señor y comenzamos con donde Jesús predice la destrucción del templo, capítulo 24, versículo 1 y 2. Esa es la palabra del Señor. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiéndole él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3 en adelante, ya el Señor comienza a hablar sobre señales antes del fin. Esa es la palabra que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. Versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de otras naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de lo que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ahí aclara: el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa.
Pero hay de las que estén encintas, las que creen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquellos días fueron acortados. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 23 dice: entonces si alguno os dice, mirad aquí el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes, así que si dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no creáis, porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La venida del Hijo del Hombre, versículo 29, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Versículo 32 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 36 dice: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra dejada. Versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Primero, hermanos, vamos a entender que esta es una profecía que parte se ha cumplido, parte está cumpliendo y parte se va a cumplir, de lo que nos habla el apóstol Mateo. Primero veamos que sus discípulos hacen dos preguntas, como todos los cristianos y creyentes, que nuestro deseo es saber cuándo. Eso fue lo que hicieron ellos. La primera pregunta fue, ¿cuándo? Y la segunda, ¿qué señales habrán? Les importaba más el cuándo que las señales. Y cuando vemos que el Señor Jesús no responde a la primera pregunta, sino que Él responde a la segunda pregunta. ¿Con qué fin usted cree, hermanos, que el Señor respondió a las señales y no al cuándo? ¿Saben con qué fin? Con el fin de que estemos preparados. Porque si el Señor nos dice, voy a venir el 3 de agosto del 2003, les aseguro que hasta el 2 de agosto a la madrugada del 2003 estamos nosotros viviendo una vida loca. Y esperamos que llegue el 3 de agosto para buscar de Dios. Entonces el Señor no estaba interesado en que nosotros, ni está interesado en que tú y yo sepamos el cuándo. Lo que en su infinita misericordia el Señor nos está dando son señales, nos está advirtiendo de sucesos que acontecerán en su venida.
En su misericordia el Señor está diciendo, no se preocupen por el cuándo, preocúpense cuando vean esto y esto que está sucediendo, porque pronto va a ser la venida del Hijo del Hombre. Ahora, cuando leemos las enseñanzas de Mateo, nos damos cuenta que muchas profecías ya se han cumplido, pero también está hablando de lo que estamos viviendo hoy en el presente. Nos dice que es necesario que todo esto acontezca, pero que aún no es el fin. El versículo 8 dice, pero todo esto es solo principio de dolores. Todo esto es principio de dolores. Todo esto es necesario que acontezca. Todo lo que nosotros estamos viendo es necesario que pase, que lo veamos, que lo vivamos. Pero nos dice que no es el fin. Todavía no es el fin. Nos está diciendo, es necesario. ¿Por qué? Pero todo esto es solo principio de dolores. Ahora, los versículos 9 al 14 nos dice, entonces os entregarán ¿a qué? A tribulación. Os matarán y seréis odiados por todas las cosas en mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo pregunto, ¿creen ustedes que esto lo estamos viviendo? Claro que sí estamos viendo. Esto está sucediendo desde hace varios años. Desde muchos años estamos viendo que la iglesia es odiada por causa del nombre de Jesús. Desde hace muchos años vemos que el odio es el pan de cada día. Desde hace muchos años vemos los profetas falsos que abundan por montones. Vemos que la maldad se ha multiplicado y que el amor de muchos se ha enfriado. Hoy en día, la facilidad, hermanos, de compartir el evangelio está al alcance de todo el mundo. Por eso dice que hasta que el evangelio se escuche a todo el mundo, vendrá el fin. Y hoy en día no hay otro modo más fácil de compartir el evangelio, porque lo tenemos en las redes sociales, en internet, en el teléfono, en las Biblias, este es el tiempo que estamos viendo nosotros, que el evangelio va a ser predicado hasta el fin del mundo. Entonces, la iglesia ya está en tribulación. Nosotros ya estamos en tribulación. Yo quiero aclarar esto, que esto no es una clase, hermanos, de escatología. Porque yo no soy maestro de escatología, ni pretendo aparentar ser un maestro de escatología. Simplemente soy un pastor, un predicador que está compartiendo la verdad y que quiere que el pueblo de Dios conozca lo que el Señor está hablando en su palabra. Entonces no soy un doctor ni un profesor de escatología. Yo aclaro esto porque podemos darnos cuenta, hermanos, que aún ni los cristianos nos hemos podido poner de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios. Ni nosotros como cristianos no nos ponemos de acuerdo. Aún aquí dentro de nuestra iglesia hay muchas posiciones diferentes entre uno y otro. No nos hemos podido poner de acuerdo. Lamentablemente hay varias creencias y varias posturas sobre temas como la salvación, la tribulación, el rapto, en relación de la tribulación y el rapto. Algunos creyentes comparten la idea que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Esta es la esperanza llamada como el gran rapto de la iglesia. Pero hay otro grupo que enseña que el rapto ocurrirá después y no antes de la gran tribulación. Y otro grupo enseña que la tribulación va a suceder el rapto va a suceder durante la tribulación. Entonces, hermanos, en consecuencia, miremos que no nos hemos podido poner de acuerdo en las cosas que el Señor habla. En conclusión, podemos darnos cuenta que todos aceptan la idea del final de los tiempos. Todos la están aceptando. Todos aceptan la idea de la gran tribulación, la idea del rapto. Pero la confusión o el desacuerdo
no es en la certeza del rapto, sino en cuál será el momento o en qué momento se va a realizar. Hermanos, y en vez de estar nosotros como iglesia discutiendo y perdiendo el tiempo de quién tiene razón, si es antes, durante o después, debemos más bien ocuparnos, no preocuparnos, sino ocuparnos en estar listos y preparados. Debemos estudiar, escudriñar su palabra, porque no necesitamos ser expertos en escatología para ver y entender que los sucesos que están ocurriendo y las conexiones que se hacen en los diferentes libros de la Biblia sobre la profecía del fin del mundo ya están aquí, en este momento, en este tiempo. No necesitamos ser profesores y maestros de escatología para ver y entender que lo que está ocurriendo, que lo que la palabra dice, estamos viviendo hoy en día. Hoy les voy a pedir, hermanos, que no nos dejemos dominar por el sueño, que estemos despiertos, porque esto es algo que el Señor está hablando. Hermanos, la predicación de hoy en día tiene que cambiar. La predicación de la prosperidad, del evangelio de la felicidad, del evangelio tiene que cambiar. Hoy en día la iglesia necesita saber dónde está, en qué tiempo estamos, en qué lugar estamos del tiempo del Señor. Versículo 16 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de lo que habló Daniel el profeta, el que lea entienda. El que la lea la entienda. Miremos qué habló Daniel. ¿Qué habló Daniel? El profeta Daniel hizo varias profecías acerca de los últimos tiempos, pero en el capítulo 9 exactamente, Daniel, encontramos a Daniel orando por su iglesia. Si tú lees el capítulo 9, la primera parte va a encontrar a Daniel orando por su iglesia. Pero en los versículos 20 al 27 encontramos una profecía que nosotros debemos de estudiarla, tenerla en cuenta, entenderla y comprenderla. Es la profecía de las 70 semanas. Esta profecía de las 70 semanas, muchos la llaman como el reloj profético de Israel, porque ahí comienza a contar el tiempo. Veamos versículo 20 del capítulo 9 de Daniel. Dice la palabra del Señor: aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24 dice, escúcheme bien, hermanos, ahí es donde yo quiero que tengamos otro en cuenta. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la predicación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverán a reedificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Primero entendamos, hermanos, que cuando está hablando de semanas, no está hablando de semanas de días. No está hablando de semanas de días, está hablando de semanas de años, de una unidad de 7. Entonces dice que la orden para el Mesías príncipe serán 7 semanas y 62 semanas se volverán a reedificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías y nada le quedará. El
pueblo de un príncipe le ha de venir, el pueblo de un príncipe que ha de venir a destruir la ciudad y el santuario, su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y dice, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vayamos al versículo 24. Podemos ver que el varón Gabriel le dice a Daniel que el reloj profético de Jerusalén comenzó a contar en el momento en que se despide la orden o el decreto para reconstruir a Jerusalén con el propósito que Dios el propósito que Dios tiene para que se cumplan los siguientes eventos. Primero, para terminar con la predicación, para terminar, ponerle fin al pecado, para expiar la iniquidad, para tener la justicia perdurable, para seguir la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. Dice el versículo 24, ¿verdad? Y el versículo 25 dice, sabe pues y entender que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Entonces, serían 490 años a partir de la fecha que se dio el decreto hasta el tiempo del Mesías, porque 7 es 49 años y 62 semanas son 434 años. Entonces, 49 años de la venida del Mesías más 434 años es igual de 483 años. Estas palabras, estos datos que estamos hablando, no los saqué yo. Esos son datos que han sido estudiados ahí sí por grandes teólogos y personas que están estudiando completamente las escrituras. Entonces, sabemos por la historia, hermanos, por la historia, que la orden de restaurar y reconstruir a Jerusalén fue dada por el rey Artajerjes de Persia en el año 445 a.C. Eso lo encontramos en Nehemías 2, versículos 1 al 8. Entonces, vemos que la primera unidad de 49 años, o sea, 7 7, cubre el tiempo que necesitó para la reconciliación de Jerusalén. Daniel 9:25 nos dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta construcción se describe en los libros de Nehemías. O sea, estamos viendo que todo esto tiene una relación, un libro con el otro. Necesitamos, hermanos, estar enterados, comprender la palabra y buscar lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces, utilizando las costumbres judías, que un año tiene son 360 días, los 490 años después de 445 a.C. nos colocan en el año 30 después de Cristo. ¿Qué ocurrió en ese año? En ese año ocurrió la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Mateo 21, del 1 al 9. Entonces, la profecía en Daniel 9 especifica en el versículo 26 que tras la finalización de los 483 años le quitarán la vida al Mesías. Y eso se cumplió cuando Jesús fue crucificado. O sea, vemos que todo esto tiene una relación y se ha ido cumpliendo en los tiempos y en las fechas que están viendo. Daniel 9:26 continúa con una predicación, con una predicción que después que el Mesías se le quite la vida, el pueblo de un príncipe ha de venir y destruir la ciudad y el santuario. Hermanos, esto se cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El príncipe que ha de venir es una referencia ¿a quién? Al anticristo. Mis amados hermanos, el reloj de Dios
se ha detenido en la semana 69. Porque eso que estamos hablando de lo que ya sucedió, de las 7 semanas hasta la muerte del Mesías y de las 62 semanas de la reconstrucción del templo. Y en ese momento, el reloj de Dios se ha detenido en la semana 69. En la misericordia de Dios nos está dando un lapso, un espacio. Y ese espacio que Dios ha hecho se llama el periodo de la gracia. Hermanos, Dios ha detenido el reloj y no sabemos hasta cuándo. No sabemos hasta cuándo. Solo sabemos que este tiempo que está dando es una oportunidad para que nos podamos arrepentir y nos podamos buscarle a Él. Es un periodo donde la iglesia toma un protagonismo muy importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que está obstruyendo la venida del anticristo. Pero cuando la iglesia aparta, el Espíritu parte con la iglesia. Entonces, hermanos, yo quiero preguntarte, ¿estamos viviendo los tiempos dolorosos? Ya los vivimos. ¿Estamos viviendo la entrada a la tribulación? Ya la vivimos. ¿Verdad? Ahora, ¿qué estamos esperando? Tengan en cuenta, hermanos, que el anticristo, el que ha de venir supuestamente a salvar al mundo, no puede venir ni se puede hacer presente hasta que todo su andamiaje esté listo y terminado. ¿Cuál andamiaje estamos hablando? Estamos hablando que el anticristo va a presentar a traer que una sola religión, una sola moneda, una sola política. Va a traer que un orden mundial. Yo quiero preguntarte, ¿te has dado cuenta a qué velocidad vamos nosotros armando ese rompecabezas? ¿A qué velocidad estamos nosotros armando la venida del anticristo? Porque cuando tengamos ya lista una sola religión, una sola política, una sola moneda, aparecerá el anticristo. Y yo te pregunto, ¿por qué hoy en día, aún en las escuelas, están adoctrinando a nuestros hijos? ¿Por qué hoy en día el símbolo de padre y madre está desapareciendo? ¿Por qué hoy en día la familia está desapareciendo? ¿Por qué hoy en día quieren acabar con las iglesias? ¿Por qué hoy en día están prohibiendo que se predique en lugares establecidos por el gobierno? ¿Saben por qué? Porque estamos a pasos agigantados, armando la entrada triunfal del enemigo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Pero nosotros estamos viendo, hermanos, que 69 semanas se han cumplido. Por los relatos de la palabra de Dios, por lo que está hablando de la palabra de Dios, por lo que nos está hablando Daniel, por lo que nos está hablando Mateo, Jeremías y todos los profetas, nos hemos dado cuenta que 69 semanas ya están cumplidas. Yo quiero preguntarte a ti el día de hoy, ¿sabías que estamos en la semana 69? La gente se pregunta, ¿pero cuándo vendrá el Señor? Pues te tengo una noticia, pronto. Estamos en las 69 semanas, pero estamos en un tiempo de gracia. Un tiempo donde el Señor está permitiendo que la iglesia vuelva a sus caminos. Está permitiendo donde tú y yo nos arrepintamos. Está permitiendo donde la gente confiesa sus pecados y lo acepte a Él como su Señor y Salvador. Un periodo donde el Señor ha parado el reloj profético. No sabemos cuánto tiempo. Se especula que van a ser 7 años.
porque hay conjuntos de 7. ¿En qué año estamos viviendo el día de hoy? 2023. 7 años, ¿cuánto es? 2030. ¿Han escuchado ustedes qué hay previsto para 2030? El establecimiento de la agenda mundial. Entonces, la palabra de Dios nos está mostrando, enseñando que estamos ya en la puerta, estamos en el periodo de gracia. Si tú querías saber cuándo viene el Señor Jesucristo, yo quiero decirte, hermanos, que estamos en la puerta. Estamos en el periodo de gracia. Solamente estamos dependiendo de la misericordia de Dios. Cuando Él decida terminar el periodo de gracia, entramos a la semana ¿qué? 70. ¿Qué dice la semana 70? Dice, por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y todo lo que está terminado se derrame sobre su desolador. En la semana 70, hermanos, nos está hablando que se confirma que va a venir alguien que va supuestamente a traer la paz, a traer el orden. Pero nos dice que en la mitad de la semana 70 es cuando Él va a hablar y nos va a mostrar en realidad quién es Él. Por eso mi intención hoy no es hablar de la tribulación y del rapto. No es mi intención de esa. Sí vamos a tener ese tema en otra prédica más adelante. Pero mi intención hoy no es que nos preocupemos si el rapto es o antes, después o durante. Mi preocupación, nuestra preocupación como pastores es que entendamos, hermanos, que estamos nosotros en el reloj profético de Dios en la semana 69 porque Él hizo un espacio, nos quiso una oportunidad. Pero en cualquier momentico, Él prende su reloj y continúa contando el tiempo. Hermanos, estamos corriendo una carrera contrarreloj. Por eso es que nuestra preocupación y la preocupación de los siervos comprometidos con Dios es enseñar a la iglesia, mostrar a la iglesia, exhortar a la iglesia que no tenemos tiempo para seguir jugando al buen samaritano, para seguir jugando al buen pastor o al buen cristiano. Es tiempo, hermanos, que ya nosotros entendamos que si no obedecemos la palabra de Dios, vamos por mal camino. Muchos dirán, pero es que eso son coincidencias que están ocurriendo y que la gente la acomoda. No son coincidencias, porque lo que la palabra de Dios ha dicho se ha cumplido. O muéstrame tú un evento que no esté la palabra de Dios que se haya cumplido. Todos se han cumplido, ¿verdad? Ahora, si tú te preguntas, pero ¿por qué nuestros hijos están siendo adoctrinados por otro modelo? Porque estamos viendo aún va a escasear el efectivo. Eso está dentro de las profecías. ¿Y qué estamos viendo? Tú ya no puedes ir en una parte a comprar en efectivo, toca todo por tarjeta de crédito. Estamos llegando al tiempo donde vamos a hacer una sola moneda y los bancos van a jugar un papel muy importante. Entonces la pregunta mía, ¿estás preparado para el final de los tiempos? ¿Estamos preparados para el final de los tiempos? Ahora, si tú no estás convencido de lo que estamos hablando, de lo que la palabra nos enseña, pues puede estudiar otras profecías que la Biblia nos da. Yo pregunto, ¿has escuchado lo que está pasando con el río Éufrates? ¿No han escuchado? Hace muchos años, están las noticias preocupantes que el río Éufrates se está secando.
¿Ustedes saben qué es el río Éufrates? ¿Cuál es el río Éufrates? El río Éufrates era el río más grande de esa zona, del río donde se suplían todos los pueblos de agua. Y hace muchos años escuchamos en las noticias que el río Éufrates se está secando. Muchos le echan la culpa al calentamiento global, porque ahora hoy en día todo es culpa del calentamiento global. Muchos dicen que por la falta de ¿qué? De la lluvia, que está dejando llover, etcétera, etcétera. Pero ¿sabían ustedes que esta profecía, esto que está pasando, está en la Biblia? ¿Sabían ustedes que lo que está pasando hoy en día, lo que la gente mira y se asusta porque está sucediendo, está en la Biblia? En Apocalipsis 16, del 12 al 14, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes ¿de qué? Del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Saben qué habla la Biblia que está en el río Éufrates? Apocalipsis 9:14, la cual decía el sexto ángel, el mismo ángel que está hablando del Apocalipsis 16, decía el sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y esos 4 ángeles van a traer mortandad a la tercera parte de la humanidad de la tierra. Hermanos, ¿estamos preparados para el final del tiempo? Créanme que cuando estábamos preparando esta enseñanza con mi esposa, hablábamos mucho y nuestro corazón temblaba al saber, hermanos, que estamos en las puertas de la semana 70. Estamos en la puerta donde el anticristo va a hacer su presencia. ¿Y cuántos de nuestra familia, cuántas personas que conocemos están ignorando a Dios? ¿Cuántas personas que tú amas no creen en el Señor? ¿A cuántas personas tú conoces que por timidez, por susto, por pena, no les has compartido? ¿Cómo podemos irnos a dormir nosotros tranquilamente cuando nuestra conciencia está que estamos a un paso del fin del mundo? Y que los seres que más amamos, de pronto, no van a poder tener la bendición de estar con el Señor. Si tú te preguntas, si nos hacemos la pregunta de los discípulos, ¿cuándo será ese tiempo? Yo quiero decirte que el tiempo es ya. Estamos en las puertas de la semana 70. Ahora sí entienden por qué la preocupación de nosotros como pastores de insistir que busquemos de Dios, que oremos al Señor, que cambiemos nuestra vida, que andemos en santidad. Hermanos, nosotros tenemos la conciencia limpia, saber que en este púlpito nunca se ha predicado un mensaje de prosperidad. Nunca hemos predicado un mensaje engañando al pueblo. Y créame que vamos a seguir haciendo lo que la palabra de Dios nos diga. Seguir predicando arrepentimiento y santidad al pueblo de Dios. Semana 69 se han cumplido. Falta que se cumpla una semana. Y vendrá el fin de los tiempos. Vendrá el fin del mundo. ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados? Como comencé al principio, hermanos, nuestro deseo no es hoy enviarlos a sus casas con tristeza y susto y terror. Nuestro deseo, hermanos, hoy es que todos vayamos a nuestras casas a buscar
el arrepentimiento, a comenzar a andar en los caminos del Señor. Mirando lo que sucedió ahorita en Israel, cuando mirábamos a toda esa gente de Gaza salir corriendo solamente con lo que ya han puesto, hablaba su esposa, ¿de qué sirve nosotros tener hoy en día 3 carros, 7 casas, 18 vestidos? Si el día que nos toque, como dice la palabra de Dios, el que está en la azotea no baje por su saco, el que está en el campo no se vuelve por algo que se le olvidó, sino simplemente corran como están. Y nosotros muchas veces nos preocupamos más por lo material que por lo espiritual. Muchas veces hemos tenido, y es lógico que el ser humano quiera vivir bien y estar bien, es lógico. Pero hermano, llegó el tiempo de cambiar el pensamiento. Llegó el tiempo de pensar que lo que importa en este momento es lo espiritual. Los tesoros que hagamos en el cielo. Porque los tesoros de la tierra aquí se quedarán. Y no quedará piedra sobre piedra, sino ahí se quedarán. ¿Estás listo para el fin del mundo? Ahora, ¿sí entiendes dónde estamos parados en el reloj profético? Estamos parados en el reloj profético esperando que el Señor dé la orden de accionar nuevamente el cronómetro. Oremos, hermanos. Señor Dios y Padre bueno, te doy gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios de los cielos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, nos enseña, nos exhorta, Dios mío de los cielos, Señor. Y en este momento, Padre Santo de los cielos, Señor, es cuando más necesitamos, Dios mío, aferrarnos a ella, Señor. Como creyentes, como cristianos, Señor, necesitamos entender, Dios de los cielos, Señor, que el tiempo, Señor, profetizado en tu palabra, Señor, se está cumpliendo, Dios. Entender, Dios mío, Señor, que las profecías, Señor, y todos los acontecimientos que han pasado, Señor, los hemos visto con nuestros ojos, Señor, pero los hemos leído en tu palabra, Dios, Señor. Y somos, Señor, fieles testigos, Señor, que lo que tu palabra ha profetizado se ha cumplido, Señor. Por eso clamamos, Dios, que desde hoy, Dios mío, a partir de este momento, Señor, seas tú en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios mío, Señor. Seas tú cambiando verdaderamente, Señor, nuestro pensamiento, Señor. Seas tú trayendo, Señor, a nosotros, Señor, ese arrepentimiento genuino, Señor. Ese arrepentimiento total, Dios de los cielos, Señor. De entregarnos, Señor, a ti, Señor, en cuerpo, alma y mente, Señor. Padre, que nos comprometamos contigo, Dios de los cielos, Señor. A que tu palabra, Dios mío, Señor, sea compartida, Señor, Padre. A que podamos ver, Dios mío, Señor, todas las personas que pasan por nuestro lado, a los seres que amamos, Señor, a los seres de nuestra familia, Señor, que puedan, Dios mío, también disfrutar, Señor mío, Señor, de la salvación, Padre, ante los cielos, Señor. Señor Dios y Padre bueno, colocamos esta tu iglesia en tus manos, Dios, por favor. Hoy abre, Señor, nuestro entendimiento de los cielos, Señor. Abre, Dios mío, nuestro corazón, Señor. Abre, Dios mío, nuestros oídos espirituales, Dios mío, Señor, para que podamos oír, Señor, y nuestro corazón para que vamos a entender, Dios mío, Señor, lo que tú, Señor, estás diciendo, Señor. Y gracias, Dios, porque no dijiste cuándo, Señor. Pero gracias, Dios, porque tus señales, Dios mío, Señor, nos llevan a una certeza, Señor, que el tiempo, Señor, está listo ya. Padre, te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.